Vamos a estar hablando de Juan el Bautista. Y en esta oportunidad vamos a hablar antes de que él fuera concebido por su madre, ¿verdad? Antes de que Zacarías recibiera la promesa, cómo es que Dios había soñado ya con Juan el Bautista. Quisiera comenzar haciendo un par de preguntas. Primero, hermanos, ¿por qué decimos que Dios nos conoció aún antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre? ¿De dónde sacamos eso? Imagínese usted, hermano, imagínese, valga la redundancia, pensar que usted existía desde antes de que sus padres se casaran, de que Dios planeó su vida o planeó un futuro para usted desde antes que sus padres se unieran. Fíjese que la Biblia dice en Jeremías, hermanos, 1:5, antes que te formase en el vientre yo te conocí, dice Dios. Y antes que tú nacieses, ¿qué dice, hermano? Yo te consagré, yo te aparté. Mire qué lindo pensar, hermano, que Dios nos pensó, nos consagró, nos apartó y nos conoció desde antes que fuéramos concebidos. Pero lo más lindo de esto, hermano, es que Dios nunca planeó que su vida fracasara. Dios nunca planeó que usted tropezara. Los planes de Dios, dice la Biblia, que fueron planes de paz. ¿Está aquí conmigo esta mañana, hermano? Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La pregunta del millón será, pastor, y si Dios tenía planes de paz para mi vida, ¿por qué he pasado todo lo que he pasado? Porque he vivido lo que he vivido, o porque estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Si los planes de Dios eran de bien para mí, si los planes de Dios eran planes de paz, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué sucedió en nuestras vidas? Hermano, quiero decirle que Dios lo ama a usted más de lo que usted se imagina. Muchas veces nosotros no nos sentimos amados, no nos la creemos. A veces hasta nos llegamos a sentir olvidados de Dios, apartados de Dios, que nadie piensa en nosotros. Pero como bien lo diría Max Lucado, hermanos, en uno de sus poemas, La locura de Dios, Dios te ama con locura, dice, si Dios tuviera un refrigerador, seguro tu foto estaría ahí. Si Dios tuviera billetera, seguramente tu foto estaría dentro de la billetera. Él te envía flores cada primavera y un amanecer cada mañana. Siempre que quieras hablar con Dios, Él te escuchará. Él puede vivir en cualquier lugar del universo, pero ha elegido tu corazón. Acéptalo, amigo. Dios está loco por ti. Amén. Dios está loco por ti. Perdóneme mi expresión, nosotros los salvadoreños usamos una frase que es cuando nos clavamos en algo, ¿entiende eso, verdad? Es cuando nos enfocamos en algo. Yo quiero decirle que Dios se clavó con nosotros. Él dice, te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar, y a pesar de vos yo voy a amarte siempre. Esta mañana, hermanos, al terminar el mensaje, los oyentes conocerán que Dios planeó nuestras vidas desde antes de nacer. Por lo tanto, bienaventurados aquellos que vivan de acuerdo al plan de Dios para sus vidas. Bienaventurados aquellos que logren comprender cuál ha sido ese plan, propósito de Dios para sus vidas. Quiero empezar diciendo esta mañana, hermanos, Dios ya sabía las circunstancias de tu nacimiento. Cuando nació Juan el Bautista, hermanos, en los tiempos de Juan el Bautista, había un gobernante. ¿Cómo se llamaba el gobernante? Herodes. ¿Era un pan de Dios, Herodes? ¿Era un terroncito de azúcar? ¿Era un gobernante tan buena persona? A veces nosotros culpamos al sistema, culpamos al gobierno de turno, buscamos excusarnos en los sistemas, en los gobernantes, en los partidos, en la política, en la educación, que ellos tienen la culpa de que nosotros no hemos triunfado en la vida, que no hemos salido adelante, y empezamos a buscar excusas para ver quién nos la paga.
Fíjese, hermano, que dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, que cuando hubo en los días de Herodes, dice, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y a su mujer, que era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Herodes el Grande gobernó desde el año 73 hasta el 4 después de Cristo. Fue un vasallo de Roma, fue un sirviente del Imperio Romano. Él recolectaba los impuestos de los judíos para pagarle a los romanos. Y fue conocido como un administrador brillante. Fue un gran constructor. Él reconstruyó el templo de Salomón, el segundo templo. Pero por si eso fuera poco, fue un líder cruel, muy cruel. Tenía una gran paranoia, hermanos, que hasta mató a varios de sus propios hijos, y a una de sus esposas la mató también por miedo a perder su trono. Pero la peor fechoría recordada en la Biblia es la matanza de los niños menores de 2 años. Cuando se dio cuenta que Jesús iba a nacer en Belén, él decretó que mataran a todos los niños menores de 2 años. Así que, hermano, ¿podríamos culpar nosotros al sistema por no triunfar en la vida? ¿Están aquí conmigo esta mañana, hermano? No hubiera salido adelante Juan, no hubiera salido adelante José en Egipto, no hubiera salido adelante Esther en Susa. No hubiera triunfado, hermano, Jesús en Jerusalén. A veces nosotros, hermanos, nos excusamos. Perdónenme que yo habla a mi corazón. Voy a hablar un poquito de mí esta mañana. Pero yo hacía una lista de que yo nací en el año 1968, a finales del 68. Yo no me daba cuenta que estaba gobernando un señor que se llamaba Fidel Sánchez Hernández. Era un gobernante militar. En el 69 tuvimos una guerra con Honduras. ¿Estamos aquí? Luego gobernó don Arturo Armando Molina. Hubo un golpe de estado. Después don Carlos Humberto Romero fue derrocado por un golpe de estado. Estalló la guerra civil en nuestro país. Mataron a Monseñor Romero. Vino el terremoto del 86. ¿Qué más? Hubo una junta de gobierno. Luego hubo un cambio de gobierno. Vinieron los acuerdos de paz. Vinieron los gobiernos de derecha. Vino don Napoleón Duarte de izquierda. Después vinieron los gobernantes de izquierda. Bueno, estuvo don Alfredo Cristiani, don Armando Calderón Sol, don Francisco Flores. Hubo un terremoto también en el 2001. Bueno, 3 terremotos. Luego vinieron las maras, las pandillas. 80,000 muertos en la guerra civil, 120,000 o más muertos en la guerra de pandillas. Reclutamientos forzosos, hermano. Yo me les escapé a los militares varias veces, no por mi habilidad, sino porque Dios me cubrió y me protegió. Nos bajaban de los autobuses para llevarnos al cuartel, pero Dios nos guardó. Entonces, hermano, luego vienen los gobiernos de izquierda, don Mauricio Funes, que no sabemos si está vivo, don Sánchez Serén, que está en otro país, y luego ahora tenemos un gobierno quizás de centro, izquierda, derecha, no sabemos. La pregunta del millón es: ¿a quién debería culpar yo por mi vida? ¿Ah? ¿A quién? A nadie. A nadie. Con mucho respeto, hermano, pero a veces yo oigo gente que maldice los gobernantes. Hay gente que dice: el maldito Trump, que no sé qué. Trump le hace los mandados a Dios, hermano. Que maldito Bukele, dicen unos. Hermano, ¿por qué? Usted no depende de ningún sistema de esta tierra. Usted depende del Dios que está arriba en los cielos. Ahí está su dependencia. Si a eso le sumamos que a veces no nos excusamos en el sistema de gobierno, sino que en la familia donde nacimos, ¿verdad? A veces culpamos a la familia porque nacimos en una familia, hermano, quizás disfuncional, en una familia con problemas, en una familia difícil. La historia de Juan, hermanos, continúa diciendo allí que en el sistema familiar su mamá era Elizabeth, hija de los levitas de Aarón, su tatarabuelo.
había sido sacerdote desde hacía cientos de años atrás, y de generaciones en generaciones, todos eran sacerdotes. Elizabeth, hermano, estaba casada con Zacarías, que era un sacerdote también, hermano. Así que Juan nació de una descendencia de sacerdote. Pero ¿por qué no fue sacerdote él? Y si a eso le sumamos, hermano, la esterilidad y edad de ellos, dice en Lucas capítulo 1, versículos 6 y 7, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que eran estériles, no tenían hijo. ¿Y por qué no tenían hijo? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En otras palabras, hermanos, las posibilidades de que Juan el Bautista naciera eran cero. Edad avanzada, estériles. Pero ¿cuántos creen, hermano amado, que Dios hace cosas posibles de lo imposible? Dios hace cosas de lo que no se ve. Entonces, hermanos, culpar a nuestra familia porque mis papás cometieron errores, porque mis papás fracasaron, porque mis papás se divorciaron, porque mi mamá hizo esto, porque mi mamá hizo aquí, mi papá hizo allá, también no es correcto seguirnos excusando, victimizando en la vida para no cumplir el plan y el propósito de Dios. Una vez más, hermano, le cuento un poquito, así, gotitas de mi historia. Cuando yo elaboraba este mensaje, en realidad pensaba, hermanos, que en mi vida, por ejemplo, mi padre, ya les he contado que cuando yo nací, solo recuerdo que mi padre era alcohólico. Cuando a mí me preguntan, recuerdo algunas escenas de felicidad de mi infancia, realmente son mínimas, mínimas. Agradezco los pequeños momentos que mi padre tal vez me mostró cariño, pero más recuerdo el abuso, el castigo físico, más recuerdo la violencia intrafamiliar, los golpes que a veces mi mamá recibía. Nos escondíamos como un cajoncito así pequeñito. Me metió mi mamá una vez para resguardarme de mi papá. Otra vez nos tiramos por una ventanita. Y no voy a cantar más detalles, pero son pocas las escenas que mi mente ha querido borrar, porque en realidad, hermano, recordar no lo quisiera. Yo pudiera culpar y ser amargado. No sé si me está entendiendo. Estar amargado de la vida, estar enojado con la gente. Mi madre a los 15 años murió su papá, pues su mamá, quedando viuda de ella, se acompañó con otra persona, literal casi se quedaron solos. Y tanta era la dificultad económica que vivíamos en casa, que después de mí se murieron dos niños. Fernando murió de 1 o 2 años de fuego marcial. No había cómo rescatarlo, no había manera de cómo intervenir médicamente. Después murió una niña. Así que ¿cuántos creen que estar vivos acá esta mañana es un milagro de parte de Dios? Amén, dele gloria al Señor, porque usted también, usted está vivo por milagro de Dios. Usted está vivo por un propósito de Dios, porque Dios lo planeó. Porque de los 3 primeros pude haber sido yo el que muriera, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan perfecto para mi vida. Dios me soñó. Y a eso le sumamos, hermano, a veces culpamos el sistema religioso. ¿Y por qué no seguiste en el evangelio? Es que la iglesia, es que el pastor, es que mi líder. Culpamos la religiosidad. Una vez más, hermano, imagínense, Zacarías, dice la Biblia que según el orden tenía que entrar 2 veces al año y hacer el proceso de siempre, lo mismo de siempre, el mismo círculo vicioso, entrar al altar, ofrecer el incienso, etcétera, etcétera. A veces, hermano, dice allí en Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, versículos 9 y 10, conforme a las costumbres del sacerdocio. Oiga bien, orden, clase, costumbres, círculos, ciclos. Le tocó en suerte ofrecer el incienso
entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Hermano, yo nací en una iglesia conservadora. Yo a estas alturas pudiera ser, hermano, un pastor ultra conservador. Pudiera haber dicho: hermanas, es pecado usar aritos, es pecado poner. En la iglesia donde yo crecí, hermano, era pecado ponerse un ganchito en la cabeza. Las hermanas, si se ponía un ganchito aquí, eran llamadas a disciplina. Si usaban cincho en la cintura, que por qué se están ciñendo la cintura, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, ¿cuántos creen que Dios nos ha puesto aquí para romper patrones de vida? Tú no tienes por qué perpetuar los mismos ciclos, los mismos círculos, hermano. Así que esta mañana quiero decirle, hermano, ya basta de excusas. No te excuses en el sistema. No importa en qué gobierno hayas nacido, Dios va a cumplir el plan para tu vida. No importa en qué familia hayas nacido, Dios va a cumplir el plan para tu vida. Y no importa en la iglesia que hayas crecido, Dios va a cumplir el plan para tu vida. Ahora, en segundo lugar, hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, a pesar para cada circunstancia. ¿Están aquí, hermanos, esta mañana? Levánteme su mano si está aquí conmigo. Diga conmigo: mi plan. Mi plan. Dios tiene su plan para usted. Pero ese plan, hermano, tiene 4 pasos. Oiga bien. Primero, hermanos, hay que percibirlo, hay que verlo. Y eso es lo que a veces, hermanos, no hemos podido. Fíjese que la Biblia dice que cuando Zacarías entró al santuario, pasó por el altar del sacrificio, llegó a la mesa de los panes, al candelero de oro, se presentó ante el altar del incienso, y antes de entrar al lugar santísimo, se le reveló el ángel del Señor. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? Es que en la gran mayoría los seres humanos no han entendido el plan de Dios para sus vidas. No lo han visto, no lo han percibido. Vivimos vidas viciosas. Estamos en un torbellino de quehaceres. Ya hoy es domingo, mañana es lunes, mañana hay que hacer esto, el martes esto, el miércoles esto, y termina la semana, ya estamos en agosto, y ya vamos a septiembre, y ya llega Navidad, y ya vamos a enero. Y el plan de Dios, y el sueño de Dios para usted, y lo que Dios pensó para su vida, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque hemos caído en ese torbellino. Entonces, hermano, lo primero es entenderlo. ¿Está conmigo acá esta mañana? Dígale al Señor: perdóname si yo he vivido de maneras, como dijo Frank Sinatra. ¿Cómo dijo Frank Sinatra? A mi manera, on my way. Perdóname, Señor, si yo he vivido a mi manera, pero yo quiero empezar a vivir a tu manera, a la manera de tu plan, a lo que tú soñaste para mí. Así que en primer lugar, hermanos, debemos percibir ese plan. Pero en segundo lugar, hermano, debemos alcanzarlo, lograr ese plan. Es un acróstico, obviamente, usted sabe, ¿verdad? Percibirlo, lograrlo. En Lucas capítulo 1, versículo 12 dice: y se turbó Zacarías al verle, al ángel, ¿verdad? Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ¿qué le dijo, hermano? No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. En otras palabras, lo que había pedido, lo que había soñado Zacarías, allí se le cumplió, allí se lo confirmaron, allí él lo alcanzó, lo logró. Nosotros, hermanos, no solo debemos de tratar de entender y decirle: Señor, hágale esa pregunta sincera: ¿cuál fue tu propósito de traerme aquí a la tierra? ¿Cuál era tu plan, Señor, que yo naciera aquí? ¿Por qué no nací en otro país? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué no nací en otra familia? ¿Por qué nací en esta familia?
Y luego, hermanos amados, alcanzar ese propósito. Pero en tercer lugar, y aquí creo que es donde viene la prueba de fuego, después de percibir el plan, después de alcanzarlo, de lograrlo, ¿qué hay que hacer con el plan de Dios para nuestras vidas, hermano? Aceptarlo. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Porque a veces, hermano, nuestro patrón de vida es nacer, crecer, estudiar, triunfar, graduarnos, casarnos, ser empresarios, ser ricos, y hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. La pregunta del millón es: ¿por qué Dios te ha dado lo que te ha dado? ¿Por qué Dios te ha dado lo que tienes? ¿Usted cree que es casualidad o habrá un propósito de Dios? ¿Para qué José fue a Egipto? ¿Ah? ¿Para qué llegó a ser gobernante? Para que él pusiera un título en su oficina y dijera: miren, soy el gobernante de Egipto, aleluya. No, para salvar a Israel. ¿Para qué Dios hizo reina a Esther en el imperio de Azusa? Para que le aplaudieran, para que saliera en la revista de fama o no sé qué y dijeran: la nueva reina, la nueva Miss Universo del mundo. Para eso. ¿Para qué fue reina Esther? Para salvar a la nación de Israel. Entonces deberíamos de preguntarnos: Señor, y a mí, ¿por qué me tienes donde estoy? ¿Para qué me trajiste en esta tierra? Por favor, hermano, no se muera sin antes haber aceptado el plan de Dios para su vida. Pero ¿sabe por qué a veces no lo aceptamos? Porque el plan de Dios nos cambia la ruta. Según yo, bachillerato, universidad, maestría, viajes, a estudiar a otra parte, ir a sacar un doctorado si era posible, trabajar en un laboratorio. Me gustaba la investigación, mi tesis fue de investigación. Pero cuando Dios viene, dice: a pastorear. Y yo todavía le dije al Señor: Señor, si yo aguanté hambre para ser ingeniero, pasé días sin comer a veces solo tenía para el pasaje y a veces ni para el pasaje tenía, Señor. Si para pastor me querías, me hubieras dicho antes. ¿Estamos aquí? Pero ¿cuánto creen que aceptar el plan de Dios es lo que cuesta? Juan, no vas a ser sacerdote, ¿oíste? Tu papá sí era sacerdote, tu mamá también era hija de sacerdote, pero tú no vas a ser sacerdote. Tú no vas a estar en templos grandes. Tú no vas a estar en catedrales. Tú no vas a usar los vestuarios del sacerdote. Tú no te vas a vestir de lino. No vas a usar Tommy, ni Lacoste, ni nada de eso. ¿Qué le dijo que iba a usar Juan, hermano? Camel. Piel de camello. ¿Dónde iba a predicar Juan? ¿En catedrales de cristal? En el desierto. Iba a almorzar y desayunaba en Olive Garden, almorzaba en, no sé. ¿Qué comía Juan? Langostas, o sea, langostitas, pero no camarones ni nada de eso, no. Eran chacuates, saltamontes, bichos, tostaditos en el desierto con miel. Yo solo pienso en el Choco Crispies, hermano. ¿Está aquí conmigo? Y eso, por eso es que no aceptamos el plan de Dios, porque el plan de Dios nos cambia la ruta. El plan de Dios nos dice: vas a pasar por un proceso, vas a pasar por un desierto, vas a pasar por esta formación en tu vida. Entonces, hermano, muchas veces por eso no queremos nosotros, no lo percibimos, y me da tristeza ver que muchos jóvenes, imagínense, hermano, 80,000 o 90,000 jóvenes ahora en un centro penitenciario,
que el enemigo no les permitió ver el propósito que Dios tenía para sus vidas. Qué triste, hermano, que la gran mayoría, incluso muchos de los que venimos a una congregación, también no hemos comprendido el plan perfecto de Dios. Perdóneme que le abra mi corazón, hermano, pero hace 23 años, creo ya, Dios me dijo, yo estaba en Huayúa pastoreando. Bueno, de hecho yo fui a Huayúa porque Dios me dijo que fuera. Yo no quería ir a Huayúa. Dios me obligó a ir a Huayúa. Estando en Huayúa, Dios me dijo, anda a orar. Yo fui a orar 40 días. Y antes de que terminaran los 40 días, faltando 10 días, me llama el hermano Héctor Bojorquez, que ya está con el Señor, y me dice, pastor, hemos pensado que usted vaya a pastorear Sonsonate. ¿Qué me mandó Dios a hacer primero? A orar. ¿Por qué estoy aquí? Porque el plan de Dios estaba trazado para que yo estuviera aquí. ¿Y por qué no me voy? Todavía. Aunque varias veces le he dicho al Señor, ¿será que ya es tiempo, Señor? Ya es hora, Señor, ya es el momento de partir, de ir a echar pulgas a otra parte, Señor. Pero estoy aquí porque el plan de Dios todavía está conmigo en este lugar. Amén, dele gloria al Señor. El plan de Dios todavía. Aleluya. Por eso, hermano, y en último lugar, en esta parte, formando el plan, no solo tenemos que percibirlo, no solo tenemos que lograrlo, no solo tenemos que aceptarlo, sino que vivir de acuerdo a ese plan. Dice ahí en Lucas, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, como dice, hermano, aún desde el vientre de su madre. Hay que naturalizarlo en nuestras vidas, vivir en ese plan. Decirle al Señor, como dice el corito, si tu presencia conmigo no va, yo no voy, como dice, a ningún lugar. No quiero ir a ningún lugar. Yo siempre les he dicho, hermano, que mi mayor temor, o se lo digo ahora, mire, perdóneme que le abra mi corazón, pero mi temor más grande no es no tener dinero. Ya pasé por eso, hermano. Ya sé lo que es amanecer sin 5 centavos y sobrevivir. Mi temor más grande no es no tener ropa, mi temor más grande no es tener donde dormir, no tener casa. Cuando fui a estudiar a la Universidad Nacional a San Salvador, solo le dije a mi mamá, me voy, mamá, domingo en la tarde a las 3, tomé el bus desde Huayúa, no sabía dónde me iba a quedar. En el bus me encontré un amigo que me dijo, si querés te quedás donde yo me voy a quedar, en la casa de mi hermano. Era una segunda planta que no estaba terminada, poníamos una escalera así para subir. Mi primer viaje que hice a Costa Rica, fuera del país, lo hice a Costa Rica, hermano, y me voy y solo tenía el pasaje, pero no tenía hospedaje. Y yo decía, Señor, si no hay donde dormir en un hotel de 50,000 estrellas, me voy a quedar. Así que no me preocupa no tener donde vivir, donde dormir, no me preocupa no tener ropa, Dios es el proveedor. No me preocupa no tener comida. Me preocupa no entender el plan de Dios para mi vida. Eso sí me preocupa. Me preocupa salirme de ese plan. Me preocupa apartarme, desviarme, no entenderlo, llegar un día a la presencia de Dios y que Dios me diga, hijo, no, ¿qué parte no entendiste? Te formé para esto. Así que, hermano, en esta mañana, para aterrizar, para ir preparando nuestro aterrizaje, fíjese bien, hermano, a pesar de nosotros, Dios, y eso me encantó cuando entendí esto, porque Zacarías, no crea que Zacarías celebró cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo. No, al contrario, Zacarías empezó a poner obstáculos. Pero a pesar de él, a pesar de su incredulidad, a pesar de su falta de fe, Dios siempre cumplió el plan en la vida de Zacarías. ¿Está conmigo acá? Entonces, hermano, a pesar de nosotros, Dios siempre va a cumplir su propósito en mí. En primer lugar, hermano,
No busque las limitantes. Ya esa ya es suficiente, ya le dio vuelta, ya puso muchas excusas, ya buscó tantas limitantes, que mi papá, que mi mamá, que el sistema, que mi casa, que mi familia, que mis hijos, que mi esposa, que mi cónyuge, hermano. Ya le dimos vuelta, que la iglesia, ya repasamos todas las cosas habidas y por haber. Ya no más. Ahora, en vez de buscar limitantes, mejor hay que buscar las oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias por sus amenes. En vez de buscar limitantes ya tenemos muchas. Como les digo, yo quería estudiar en la universidad y no teníamos dinero ni trabajo tenían mis papás. Mis papás no estaban trabajando. Gracias a Dios que mi papá nunca me dijo no. Gracias a Dios que yo no escuché la voz, ninguna voz que me dijera no puedes. Yo no escuché ninguna voz que me dijera no vas a triunfar, no vas a salir adelante. Bendigo a Dios que yo era sordo. Dicen que una niña, su hermanito menor estaba en un lago congelado y el hermanito se hundió, ya estaba desquebrajándose una parte del lago y se hundió. Y la niña, cuando vio a su hermanito, ella corrió y corrió a rescatarlo. Y la gente le gritaba: niña, no vayas, te vas a hundir ahí, te vas a ahogar, vas a quedar atrapada también, no vayas. Pero la niña corrió, agarró fuerza, lo sacó, lo rescató y lo sacó a la orilla del lago. Y la gente se acercaba y la felicitaba y le decía: niña, ¿por qué hiciste eso? Y la niña se les quedaba viendo así y ella no entendía. ¿Sabe por qué? Porque era sorda. ¿Me está entendiendo esta mañana? Si ella hubiera escuchado, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor no hubiera ido. ¿Cuántos a palabras necias que dice el dicho? ¿Cuántos van a dejar de escuchar la voz que dice no puedes y van a escuchar la voz que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Sal adelante a costa de todas las situaciones que puedas haber vivido en tu vida. Dios te preparó, hermano, para esto, para triunfar. No busque las limitantes, busque las oportunidades. Dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque, ¿qué dijo él? Porque ya estoy viejo, porque mi esposa está vieja. No vuelva a ver a su esposa, por favor. Porque mi esposo está viejo, porque mi mujer, ¿qué dijo él? Es estéril. ¿Y qué más seguiríamos diciendo? ¿Qué más? A veces en la vida, hermano, buscamos más los no que los sí. Yo le llamo a las personas, ya lo he dicho, ¿verdad? Pero a veces hay personas que como que es concurso de Miss Universo. Porque usted habla con ella y le dice: viera, pastor, mis enfermedades, mis tristezas, mis dolores, mis pobrezas. A ver quién gana, hermano. Pero ¿cuántos van a decir mis alegrías, mis victorias en Cristo Jesús? Amén. En Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Así que, hermano amado, dice: no cuestiones el plan de Dios, sino que adáptate al plan. Yo tuve que adaptarme al plan, ¿ok? Al principio yo me resistía cuando empezamos a pasar pobrezas económicas. Mi papá se fue exiliado por la guerra en el 82. Yo tenía 12 años. El beneficio de café donde trabajaba mi mamá lo quemaron. Nos quedamos a cero, a vivir por fe. Al principio no entendía. Yo todavía lidiaba con aceptar mi realidad de pobreza, hermanos. Yo seguía batallando, queriendo aparentar que sí tenía. Tan tonto era yo, hermano, que un día aún ni tenía ni para comer, pero en el bachillerato le digo a un amigo: ¿ves ese carro que está ahí? Le digo yo. Sí, ahí vengo yo, le dije yo. Cualquier parecido es pura coincidencia.
A veces lidiamos con que la gente no sepa que nos han cortado la luz. Es vergüenza, yo lo pasé. A veces lidiamos, hermano, yo tuve que usar la misma ropa, el mismo pantalón, la misma camisa, 4 Navidades, 4 31, 4 Semanas Santas y todos los domingos del año. Bendito Dios, yo hubiera querido guardar eso y enmarcarlo, hermano, y hacerle un cuadro. Pero un día entendí, ok, Señor, le dije, ya no voy a luchar contra esto. Si tú has querido que pasemos por esta pobreza, bienvenido sea, Señor. Voy a vivir por fe. Así que ya no ando luchando, hermano, porque la gente, no, perdónenme, no todos le van a ayudar. Pero el que está arriba en los cielos, Él sí le va a ayudar en cualquier necesidad. Así que, hermano, a veces no nos aceptamos la realidad de que estamos viviendo y ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si estamos pasando la pobreza, pues vivámosla. Si no tienes la altura que tienes, pues dale gracias a Dios y dile gracias, Señor, por mi estatura. Si eres gordito, pues nada más sale a hacer unos ejercicios en la mañana. Pero ¿cuántos van a ser felices en Cristo Jesús, tal como Dios los creó? Hermano amado, deje de estar lidiando con las cosas que no puede. ¿Qué dice la Biblia? Nadie, por mucho que se afane, ¿qué dice, hermano? Va a poder añadirle un codo más a su estatura. Entonces, hermano, vamos, si me ayuda, gracias, hermano. Ya no cuestionemos el plan de Dios. Fíjese, hermano, que cuando Zacarías empezó a decir que no puedo, que soy viejito, que mi esposo es estéril, ¿qué le dijo el ángel? Te voy a dejar mudo. Casi que le dijo, cállate. Ay, pastor, es que yo soy pobre. Cállate. Es que a mí nadie me quiere. Cállate. Es que yo no tengo los recursos. ¿Qué dice Dios? Ya deja de estar diciendo tonteras. Mejor decirle, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Amén. Gloria a Dios. Muéstrate a los demás tal como eres. Zacarías no pudo esconderse mucho tiempo dentro del templo, tenía que salir, la gente lo estaba esperando, él quizá le daba pena. ¿Y cómo voy a salir? Me van a ver mudo. Ni modo, a veces hay que enfrentar la vida tal como es. Hay un corito que yo cantaba que dice que los caminos de la vida, ¿cómo dice? No son como yo pensaba, no son como yo creía. ¿Cuántos creen que esa es una gran realidad? La vida no sale como tú quieres, pero enfréntala tal como Dios ha permitido que la vivas. Enfréntala, nada más, enfréntala. Como decía mi amado padre, al toro por los cuernos y a lo hecho, pecho. Si así va a ser, así que sea, Señor. ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní cuando iba a ser crucificado? Señor, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, no, sino como tú quieres, Señor, como Dios quiere, hermano amado. Enfrente esa vida, muéstrese a los demás. Dice Lucas 1:21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Solo quiero terminar, hermanos, con un pensamiento. Satanás tiene un plan para quitarle los sueños a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, quitarle propósitos en su vida, hacerlos que vivan vidas desesperanzadas.
Hoy los jóvenes ya no quieren trabajar, no quieren estudiar, quieren ser TikTokers, quieren ser influencers, quieren ser YouTubers. O sea, estar en casita pues y subiendo videos y tomándose fotos. Satanás quiere robarles los sueños de Dios a sus vidas. Y Satanás está preparando un plan de idiotización de la sociedad. Yo sé lo que veo. A través del arte, lo que antes era ridículo, ahora es aceptado como arte. ¿Sí? A veces hay exposiciones de arte y uno llega y dice, y esto es arte. La música, hermano, imagínense el líder de la idiotización, el famoso Bad Bunny, que canta como que tuviera dos algodones aquí adentro en la muela. En la guagua me quedó el olor de tu perfume. Yo digo, ¿y cómo la gente lo hace rey? Por eso dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino lo que lo hacen, compadre. Gracias. Hermano, ¿cómo le podemos llamar arte a eso? Y quiero decir esto por advertencia nada más, porque cada día el plan de Dios es idiotizar, hacerlo ridículo, normal, naturalizar la ridiculez. Hicieron un experimento donde pusieron una rayita larga y 3 de diferentes tamaños, pero en medio estaba una rayita similar a la primera. La pregunta era cuál de las dos son iguales, pero habían preparado el escenario, ponían un chivo expiatorio y a la par ponían gente ya avisada de antemano para que dijeran, la pequeña es igual que la grande. Y el que llegaba decía, no, esta es más pequeña que la otra. Pero como todos los de a la par estaban como anticipados que dijeran que no, aunque se resistía al principio, terminó diciendo que eran iguales. Así que ahora, hermanos, la gente está viendo como normal toda la estupidez. Vinieron los Terians, que nuestros niños querían ser animales, perros, gatos. Pues ahora no le basta con eso, ahora hay una palabra que se llama farmear aura. Aviso a los padres. Aviso a los padres. Farmear viene como de granja, de acumular puntos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Son batallas. Antes nosotros bailábamos breaks, ¿verdad? Pero no lo hago porque ahí está mi mamá. Pero ahora, ¿sabe qué hacen, hermano? Estos chicos, o sea, lo que antes nos daba pena a nosotros, ahora para ellos es hacer el ridículo, es normal. Empiezan las batallas. 6, 7. ¿Y sabe por qué digo? Porque aquí hay adolescentes y sus papás no saben, así que yo te estoy poniendo en aviso. Y después hermano, Satanás está robando los sueños que Dios tenía para nuestros hijos y adolescentes. Los quiere convertir en una generación que no piensa, que hace el ridículo. Padres, cuando vean a sus hijos hacerle así, sáquese la chancleta y deje de tarugadas, dígale. Usted es inteligente. Amén. Así que, hermano amado, y quiero decirle a todos esta mañana, por favor, hermano, dice la Biblia que Zacarías, después que
terminó su servicio, cumplidos los días de su ministerio, dice que se fue a su casa. Cuando usted vaya a casa, hermano, váyase satisfecho que hizo el sueño que Dios había preparado para su vida. Cuando nos vayamos a casa, cuando el Señor nos llame, que podamos decirle: Señor, como dijo Jesús, he acabado la obra que se encomendó hacer.